Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de las derivadas. Acá arriba les va a aparecer un video en donde hablé sobre el concepto y la definición más a fondo. Este video va a tratar específicamente acerca de la regla del poder y de qué tratará para así poder encontrar una derivada. Empecemos. Primero voy a decir el concepto inicial de derivadas para empezar a hacer práctica. Digamos que tenemos una gráfica y la derivada es la que determina la pendiente de la tangente en cualquier punto. ¿A qué me refiero? Tenemos en cuenta dos diferentes ejes, ¿cierto? Y y X. En este caso voy a dibujar una función de esta manera. Digamos que se presentan dos diferentes puntos sobre aquella función. Este punto va a ser conocido como A y este otro como A más delta de X. Delta de X, eso es nuevo. ¿Qué le falta a A para hacer A más delta de X? Pues sencillo, le faltará toda esta distancia recorrida, conocida como diferencia de desplazamiento. Bien, ya sabemos las coordenadas horizontales, las cuales vamos a utilizar luego para los pares coordenados. Pero lo que nos falta, primero que todo, claro, es una recta secante entre estos dos puntos. ¿Por qué una recta secante entre aquellos dos puntos? Porque nos va a servir para encontrar una tangente utilizando una derivada. Ahora, voy a hablar acerca de reflexiones, para poder colaborarnos con las coordenadas verticales. La reflexión en el eje Y, claro, porque solamente estamos utilizando dos dimensiones, X y Y. Para el caso de la reflexión de A sería f de A. Y para el caso de la reflexión de A más delta de X, ¿qué creen ustedes que es? Pues sería f de A más delta de X. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo podemos ordenar los pares coordenados si de acuerdo a Descartes, primero iba X y luego iba Y? Ya les explico. Lo primero que hacemos es definir la primera coordenada, la cual va a ser la del primer punto A, este primero de acá. Para poder hacer aquello, tenemos que primero determinar la coordenada horizontal, la cual es A, y la coordenada vertical es f de A. ¿Qué sucede en el siguiente punto? Tenemos una coordenada horizontal de A más desplazamiento en X. ¿Y cuál era la coordenada en vertical? F de A más desplazamiento en X. Pero eso no termina ahí con la representación gráfica. Podemos continuar a la siguiente página y demostrarles lo que hicimos en el anterior capítulo. El límite del desplazamiento en X cuando tiende a 0, es decir, cuando la distancia empieza a reducirse entre aquellos dos puntos de la coordenada y2, que sería f de A más delta de X, menos la coordenada y1, que sería f de A, sobre delta de X. Pero eso no es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Solo vamos a estar utilizando la regla del poder. Exactamente, ¿cómo podemos detallarlo? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Qué partes tendría? Para colocar un ejemplo, f de x es igual a aquella variable x elevado a un exponente. Esta de acá es conocida como la función, la x es la variable y en este caso n es el exponente. X elevado a n sería la potencia. Listo. ¿Qué sucede si n es igual a 0? Ahorita lo vamos a ver, pero n no puede ser igual a 0 y si lo es, entonces sería x elevado a la 0, ¿cierto? Si es la variable elevada a la 0, nos daría igual a 1. Y entonces sería 1 multiplicado por la constante, cual sea la constante. Y si queremos solucionar esta función independiente del número que tengamos con respecto a la derivación, sería de esta manera. F' de x, ¿qué significa prima? Prima significa la comilla que está encima de aquel x. Listo, eso significa derivada. Después puede convertirse en dos comillas, pero por ahora solamente es una y es derivada. Es igual al número n era el exponente, ¿sí se acuerdan? Multiplicado por la variable, y la variable va a estar elevado al exponente normal, al número que ya teníamos, menos 1. Eso es lo que se conoce como notación de Lagrange. Ahora, para diferenciación hay tres diferentes notaciones. Está la de Newton, está la de Leibniz y también está la de Lagrange, la cual fue la que les expliqué acá y la cual es la que yo menos domino. Este video fue básicamente un reto para mí, ya que yo más que todo domino Newton y Leibniz. Si quieren ver un video acerca de cómo expandir más la diferenciación con esas dos otras notaciones, me pueden hacer el comentario y yo con gusto hago el video. Les enseño Lagrange por ser la notación más común. Vamos a hacer varios ejercicios. Empecemos con el primero. Tenemos la función con respecto a x de x elevado a la quinta. Ahora, ¿cómo se le encuentra la derivada? Sería f' de x es igual al número. ¿Cuál era el número?
el número es igual a 5, ¿cierto? Ya teníamos en cuenta que es el exponente, lo que se le eleva a la variable. Entonces sería 5x elevado a 5 menos 1, el número menos 1, y nos quedaría 5 por x a la cuarta, porque 5 menos 1 da 4. Ese sería el resultado para nuestra primera derivada. ¿Qué tal les pareció? Bueno, está bastante bien. Ahora, para nuestro segundo ejemplo vamos a estar utilizando sería f de c, por ejemplo. Aquella función va a ser igual a c a la menos 3. Si tenemos en cuenta que el número es igual a menos 3, porque está en el exponente, ¿cómo nos quedaría si lo podemos derivar? F' de c, que sería ahora la nueva variable que estamos utilizando, es igual a menos 3 por c, porque se pasa el menos 3, y nos quedaría en el exponente menos 3 menos 1. Perfecto. El menos 3 por c sigue siendo menos 3 por c. Lo único que cambia es el exponente. Menos 3 menos 1 es menos 4. Y ese sería el resultado para el segundo ejemplo de derivadas. Pasemos a un tercero, en donde este tercero va a ser una función diferente. Coloquemos función de h, en donde h está elevada al 3,5. Como para poner de ejemplo decimal, ya que ya cubrimos positivo y negativo. Para derivar nos quedaría f' de h es igual a 3,5 multiplicado por h al número menos 1, teniendo en cuenta que el número es el exponente, el decimal que ya hablamos, de 3,5. Perfecto. 3,5 menos 1, ¿quién me dice cuánto da? Da 2,5. Y ese sería el resultado para la tercera derivada. Ya que cubrimos esos tres, quizá podemos hacer otros tres ejercicios. Esos yo quiero que ustedes lo hagan. Cuarto, quinto y sexto. Ustedes lo hacen y después yo lo hago. ¿Les parece? Tenemos una función de x donde x está elevado a la sexta. Ese para el primero. Luego para el segundo tenemos una función de z en donde tenemos z al cuadrado. Y el tercero va a ser la función de, por ejemplo, w, en donde tenemos w a la 3,5. Bien, para cada uno tenemos el número de 6 para el cuarto, el número va a ser 2 para el quinto y el número va a ser 3,5 para el sexto. Para el cuarto, primero, para derivar, f' de x es igual a 6x a la 6 menos 1. 6 menos 1 significa entonces 6x a la 5. Perfecto. Eso por un lado. Ahora, por el otro, tenemos en cuenta que f' de z es igual a 2 veces z a la 2 menos 1. 2 menos 1 significa 1. Entonces sería solamente 2z. Perfecto. Y ahora, ¿qué sucede con el 3,5? Tenemos f' de w igual a 3,5 por w a la 3,5 menos 1. 3,5 menos 1 da 2,5. Nuestro último resultado para estos ejercicios de variables. Sí, les comento que es de variables porque ahora vamos a ver un poco de constantes. ¿Qué significa constante? Digamos que hay función de a es igual a 2, por ejemplo. Si es solamente 2, si no hay una variable, ustedes dirán, ¿qué se hace ahí? Les cuento que eso es igual a 0. ¿Pero por qué eso es igual a 0? Ya les explico. Teníamos en cuenta que era f de a es igual a 2, ¿cierto? Antes de derivar debemos pensar en una variable imaginaria. ¿Pero cómo lo haremos y de qué manera? Eso sería igual a 2 por a la 0. A a la 0 es como decir 1. Es como decir que si fuese 2 por 1, dando 2. Y eso no solamente aplica con el a, con todos los números aplica. Ahora, ¿cómo se hace para derivar utilizando la regla del poder? Usándolo es que voy a comprobar que n no puede ser igual a 0 o si no el resultado dará 0. Ya les explico. Miren que es f' de a es igual a 2 veces 0 por a la 0 menos 1. Listo. Lo que tienen que fijarse es en lo siguiente. 2 por 0. 2 por 0 por cualquier otra variable o número o lo que salga. Si hay un 0 ahí en una multiplicación, eso es igual a 0. Automáticamente, cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Quedaría de que f' de a sería simplemente igual a 0. Ahí está la explicación de por qué la derivada de cualquier constante es igual a 0. Ya que hablamos de constantes, ya que hablamos de variables, ahora entremos a algo no tan complicado. Son fracciones. Entonces yo creo que ya este es el octavo ejemplo, creo, en donde tenemos la función de b. Yo sé, no es muy común, pero se puede ver aún así, que es igual a 2 sobre b al cubo. ¿Qué se hace acá?
Lo que vamos a hacer es aplicar la inversa. Pero no exactamente como uno lo hace en igualdades, donde le saca la inversa a ambos lados. No, no es exactamente así. Nos quedaría de que f' de b es igual a 2 multiplicado por b a la menos 3. Se invierte el signo del exponente cuando una variable sube o una variable baja. ¿Entendido? Perfecto. ¿Cómo lo podemos solucionar utilizando la regla del poder? Se hace lo siguiente. F' de b sería igual a 2 veces menos 3b a la menos 3 menos 1. ¿Por qué? En este caso el número es menos 3, ¿cierto? Y si es menos 3, se trabaja por todo el camino. ¿Eso a qué es igual entonces? Ahora tenemos una multiplicación y una resta de exponentes. 2 por menos 3 daría menos 6. B sigue siendo b y menos 3 menos 1 daría menos 4. La derivada de esta función f de b es igual a 2 sobre b al cubo sería menos 6b a la menos 4. Pero ustedes ya sabían aplicar la inversa en una variable, ¿cierto? Aplíquenla. Menos 6 sobre b a la cuarta. ¿Les quedó así? ¿Qué nivel? Así es, sigamos. Ya que trabajamos fracciones, ahora podemos pasar y trabajar algo conocido como raíces. ¿Alguno de acá sabe qué es una raíz? La operación en la cual se realiza una multiplicación para conocer qué otro número multiplicado por sí mismo da como resultado un número. Tenemos dos diferentes ejemplos, el cual uno voy a expandir y el otro les quedará como tarea para que lo digan en comentarios. No va a ser muy complicado, con el uno entienden el otro. Así que tenemos que f de x va a ser igual a la raíz cuadrada, y como se dieron cuenta, coloqué el 2 en el índice para denominar que era raíz cuadrada. No se coloca, pero lo coloco como para aclarar algunas cositas por si algunos se confunden. De x en el radicando. Si es así, ¿cómo se podría derivar? Listo. Esta x está elevado a la 1. Si no tiene ningún exponente, uno tendrá en cuenta que se le eleva a la 1. Posteriormente, el índice se pasa al otro lado. ¿Cómo así? Y va a empezar a dividir aquel 1, aquel 2, aquel 3, lo que esté en el exponente de la variable dentro de la raíz, sea cuadrada, sea cúbica, sea la cuarta. ¿Cómo se derivaría entonces? Tenemos que f' de x es igual a x a la 1, como ya teníamos antes, pero ¿qué sucede con la raíz cuadrada? Si se acuerdan que el 2 pasaba al otro lado a dividir, perfecto, quedaría x a la 1 medio. Todavía no hemos terminado, tan solo quiero mostrarles cómo es la secuencia principal y voy a hacer lo mismo con el décimo paso. Digamos que es la función de una variable y, en donde tenemos la cuarta raíz de y a la sexta. Teniendo en cuenta lo que habíamos hecho por acá en el noveno ejercicio, ¿cómo podemos asemejarlo? ¿Cómo podemos asimilarlo con el décimo ejercicio? Listo. F' de y sería igual a y a la 6 sobre 4. Y ahí se despeja la raíz, ya que este número 4 pasó al otro lado a dividir. Pero vean algo, y es que se pueden sacar mitades. Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2, y nos quedaría f' de y es igual a y a la 3 medios. Por ahora vamos bastante bien, pero presten atención a este noveno. Cópienlo, vamos a solucionarlo. Y luego, cuando lo tengamos solucionado, se remontan de nuevo acá y hacen el décimo. Me cuentan la respuesta en los comentarios. Empecemos. Teníamos en cuenta de que era f' de x es igual a x a la 1 medio, ¿cierto? Es decir, ¿cuál será el número que se va a estar utilizando? El número no va a ser 0,5. Aunque sea factible utilizar 0,5, voy a estar utilizando fraccionarios como ya lo habíamos estado utilizando. El número es 1 medio. Perfecto. ¿Qué sucede con el 1 medio? Se pasa a multiplicar la variable y además se le resta el 1. ¿Sí se acuerdan? Perfecto, así que hagámoslo. Es igual a 1 medio de x elevado a la 1 medio menos 1. Bien. Necesitamos aplicar una multiplicación, luego una inversa y por último un mínimo común múltiplo. Yo lo llamo MCM, mínimo común múltiplo. ¿Para qué nos sirve aquel mínimo común múltiplo? Necesitamos denominadores iguales, también conocidos como denominador común. ¿A qué me refiero? F' de x es igual al 1 medio de x elevado al 1 medio menos 2 medios. 2 sobre 2, colóquenlo en la calculadora, les va a aparecer 1. ¿Y tenemos denominadores comunes? Claro que tenemos denominadores comunes. ¿Cuánto nos daría esa resta de exponentes?
a la menos un medio, ¿cierto? Pueden rectificar en la calculadora. ¿Eso a qué es igual? Déjenme decirles que tenemos en el numerador 1x y por supuesto el exponente siendo el menos un medio. Y tenemos en el denominador el 2, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer posteriormente? Podemos aplicar la inversa. A la inversa me refiero a que pasamos la variable y la pasamos al denominador. Si la pasamos al denominador, el exponente cambiará de signo algebraico. De menos va a pasar a más. Si el exponente estuviese en positivo, pasaría al otro lado con signo algebraico negativo. Perfecto. Quiero que se les quede aquello de cómo pasar una variable de un lado, sea numerador o denominador, al otro. Para terminar con el ejercicio, como ya aplicamos la inversa, nos quedaría a1 sobre 2 veces x a la 1 medio. Si se acuerdan que cualquier número elevado a 1 medio es igual a la raíz cuadrada de aquel número, el exponente vendrá a ser el número que se encuentra en el índice y la variable va a estar elevada al numerador de la fracción del exponente. Es decir, en este ejercicio es 1. Si podemos reemplazar aquella x elevado al 1 medio y pasarlo a formato raíz cuadrada, ¿cómo nos quedaría? F' de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Y así nos habrá quedado el ejercicio. Para encontrar una derivada de tan solo el primer ejemplo utilizando raíz cuadradas. En el anterior ejemplo, en el décimo, será interesante ya que el índice de la raíz también será 2, es decir, una raíz cuadrada. No les quiero decir es tarea, pero quiero que sepan que dentro de la raíz cuadrada va a haber una variable al cubo. Esa es la única pista que voy a dar. Ejercicio resuelto. Hemos completado 10 diferentes ejercicios, algunos de raíz cuadrada, otros de simplemente variables, otros acerca de fraccionarios y uno nada más de una constante que pudimos rectificar es igual a 0. Todo utilizando la regla del poder para encontrar la derivada de alguna función sobre una gráfica. Para el próximo video vamos a ver la regla de constante múltiple y posteriormente ya hablaremos de límites como lo había enunciado al comienzo. Muchas gracias por la atención prestada, espero este video explicativo haya sido del mayor agrado. En comentarios alguna duda por supuesto y también espero aquella tarea. Hasta la próxima, así que...